Bueno, y ya finalmente, vuelve, vuelve Pan, vuelve la GOAT, la estrella del charismo, ¿vale? O sea, la Champions de las Charos este año es que no tiene emoción. O sea, casi es mejor pensar quién va a ser la segunda Charo, más que va a ser la finalista. O sea, porque es que Ángela Rodríguez Pam, o sea, es que arrasa, arrasa, ¿vale? No podía ser. Bueno, no vamos a ver la entrevista completa, que son 20 minutos. Vamos a ir a ver solamente un par de trozos, que es donde más se explaya. Venga, vamos para allá. A ver, vamos a empezar por aquí, por el minuto 1:30. La primera pregunta que le hace. Protegidas las mujeres. Un poquito antes. En este caso, lo podemos utilizar con total normalidad. Con esta ley que probablemente saldrá adelante mañana, ¿estamos menos protegidas las mujeres? Sí, sin duda. Y estos días hemos estado... Así, porque sí. Bueno, ya lo hemos visto. En realidad, las penas suben, todas. ¿Vale? O sea, nada. O sea, cero. La definición del consentimiento no se toca, todo sigue igual. estado haciendo un ejercicio que es bueno que se escuche, que es revisar algunas de las sentencias que fueron más dolorosas en los últimos años. Se conoce mucho la Arandina y la Manada, pero hay otras muy graves, como por ejemplo un tío que violó a su sobrina en el momento en el que su hija se fue de casa, era menor de edad, la penetró vaginalmente y como la sobrina no puso ningún tipo de resistencia porque estaba en shock, el juez dijo que aquello era un abuso sexual. Como este caso... A ver. Efectivamente, este fue uno de los primeros casos que causó cierta polémica, que es justamente la fila de menos de 16 años que baja la pena de 8 a 12 a de 6 a 12. A ver, efectivamente, había una denominación en la que si no había habido violencia es abuso sexual, si había violencia es agresión sexual. Que ahora se va a quedar, por cierto, en el famoso agresión sexual sin violencia y agresión sexual con violencia. Por cierto, es verdad que no lo hemos dicho, pero se va a quedar así. A ver, es que dice, lo consideró abuso sexual. Lo consideró abuso sexual como si la pena por abuso sexual fuera pequeña. ¿Sabes? Es simplemente una denominación. ¿Vale? Lo que pasa es que en el anterior Código Penal los abusos sexuales con penetración, con acceso carnal, no eran considerados violaciones. O sea, la violación era la agresión sexual con acceso carnal. Y la agresión sexual era el acto sexual no consentido con violencia. Entonces, claro, formalmente ese hombre no es un violador. Formalmente no es un violador. Pero ojo, o sea, las penas se han quedado igual. Con la ley del solo sí es sí, incluso esa pena bajaba, tenía una horquilla mínima más baja. Lo que pasa es que con la ley del solo sí es sí, ese caso, ese hombre era considerado un violador. O sea, era como, tienes la pegatina de violador, te vamos a meter menos años en la cárcel, pero eres un violador. ¿Vale? Ahora, tras la reforma de la ley del solo sí es sí, este hombre va a volver a tener la pena de antes de la ley, ¿vale? Y se le va a considerar violador, que es el cambio, digamos, cosmético que tendrían que haber hecho. ¿Vale? Que si el problema era un problema de denominación, que vale, que desde un punto de vista ideológico es perfectamente comprensible, ¿vale? Bueno, pues mira, tú vas, llamas a los abusos sexuales, los llamas también que los abusos sexuales con acceso canal también son violaciones y ya está. Y no pasa nada. ¿Vale? Esto es simplemente porque querían que el Código Penal se ajustase a la percepción coloquial de que si hay penetración es violación, a la percepción, ¿vale? Sin más. Esto les sirve no solo ideológicamente, sino porque estadísticamente ahora violación es también sin violencia. Hay violaciones sin violencia. Entonces, el número de violaciones va a aumentar. ¿Vale? Que es lo mismo que pasó, por ejemplo, en Suecia, que en 2004-2005 cambiaron cómo se determinaba lo que era una violación y entonces las violaciones se dispararon. Claro, o empezaron a contar la violación como cosas que antes no lo eran,
Pero lógicamente se disparó el número de violaciones. Y aquí, pues va a pasar a tres cuartos de lo mismo. Ahora que la agresión sexual con acceso carnal sin violencia también es violación, porque eso con la reforma de del sí, solo sí así no ha cambiado, se va a considerar violación, pues ahora va a haber más violación. Pero claro, eso, y ese es el motivo, pero hay que tener en cuenta que con su ley se bajaba la pena, se le bajó la pena a ese hombre. Y dice, no, es que es abuso, como si fuera algo menor, que no es menor. Que son, bajo mi punto de vista, espeluznantes y honestamente me cuesta tener que explicar estos ejemplos, hemos contado decenas y cientos a lo largo de los años. Es más, lo que nos dicen los datos es que más del 80% de los casos de agresiones sexuales no se puede decir que hubo violencia o heridas, ¿no? Vale, efectivamente, no se puede decir, pues no se dice, no pasa nada. Lo que está pasando ahora, por ejemplo, con dos casos que estamos comentando últimamente mucho en los medios de comunicación, que es el caso de Gran Hermano o el caso de Dani Alves. Bueno, a ver, el caso del Gran Hermano, yo no sé cómo creo que era Jorge Javier Vázquez, no sé cómo diablos no está siendo, bueno, hundido en la mierda, pero en fin, es Jorge Javier Vázquez. Lo de Gran Hermano, en fin, o sea, efectivamente, pues no hubo violencia o intimidación, pero vamos, o sea, ahí nadie tiene duda de que tiene que caer una condena ejemplar, pero bueno, ciertamente no hubo violencia y como no hubo violencia, pues no se puede penar igual que los casos en los que hubo violencia. Y respecto a lo de Dani Alves, pues, a ver, ese caso está en proceso y nadie sabe qué pasó ahí, porque a diferencia del caso de Gran Hermano, que hubo cámaras y lo grabaron todo, pues ahí está por determinar. No pinta muy bien para Dani Alves, pero bueno, ya veremos lo que pasó, lo dejó de pasar, pero respecto a la presencia de la violencia, parece ser que en un principio que no, pero bueno, ¿sabes? Como si una pena por abuso sexual si fuera menor. De todas maneras, dado que lo de Dani Alves se cometió con la ley del solo sí en vigor, pues ese va a ser un violador. O sea, yo no sé de qué se quejan. Son dos casos en los que no hubo violencia, no hubo resistencia por parte de las víctimas. ¿Por ello son menos graves? Es evidente que Sí, no. sí, son menos graves porque no hubo daños. Entonces, como no hubo daños, son menos graves. No puedes penar de la misma manera cuando hay violencia cuando no hay violencia, porque si no, lo que va a pasar es que al no tener en cuenta la violencia es un factor menos, pues entonces las penas bajan. Es que es de cajón. Es de cajón de pino. De hecho, por eso era tan importante la reforma de la Ley de Libertad Sexual, porque lo que planteaba era, no hace falta que en primer lugar se pruebe la violencia, las heriditas, los... Nunca, en primer lugar, se ha probado la violencia. Lo primero que se tiene que probar y que se tenía que probar es el consentimiento, porque si hay consentimiento no hay delito, y si no hay delito todo lo demás da igual. Entonces lo primero hay que probar es el consentimiento. Luego lo siguiente que había que probar era la violencia y lo siguiente el acceso carnal. En ese orden estaba clasificado, ¿vale? Lo que pasa es que había un atajo en el antiguo Código Penal, ¿vale? De forma que si había violencia, casi que se sobreentendía que no había consentimiento, ¿vale? De forma que, bueno, más que un atajo del Código Penal era básicamente un tema jurisprudencial, un tema de prueba. O sea, ¿de qué manera pruebas que no hay consentimiento? Pues probando que ha habido violencia. Entonces, tú pruebas que hay violencia, automáticamente implica no consentimiento, ¿vale? Es por eso que de facto, el probar que hay violencia, eso es útil en el proceso judicial. Pero no se trata de que lo primero que tenían que demostrar era que había violencia. A ver, dado que en el antiguo Código Penal la violación era solo con violencia, lógicamente si tú denunciabas una violación, lo primero que te van a pedir es que demuestres que ha habido violencia, porque al demostrar que ha habido violencia, matas dos pájaros de un tiro, demuestras el no consentimiento y demuestras la violencia, que es un requisito para considerar que es una violación. Y si no le demuestras la violencia, bueno, pues entonces se quedará en abuso sexual con acceso carnal, ¿vale? Es un poco una consecuencia práctica del cómo está organizada la ley, pero a ver, es que lo que hacen es hacer
una especie de equívoco entre la definición de violación formal, legal, y la definición de violación coloquial. ¿Sabes? ¿Sabes? En plan de, y si no lo demuestra, se asuelve. No, se asuelve no. Y si no lo demuestra, pues entonces será abuso sexual, que pues no es para nada un delito pequeño. Sin más. Los desgarros vaginales, sino que podamos saber si las mujeres querían tener esa relación sexual, porque esa es la pregunta más importante. Y luego, por supuesto, si hay violencia física, hay que agravarlo más. Pero lo que no queremos volver a ese modelo, como que está sucediendo, por ejemplo, ahora con el caso de Gran Hermano, que como no hubo violencia, se juzga, por tanto, por cierto, con el Código Penal anterior, porque en ese momento, de cuando se cometieron los hechos, era el Código Penal vigente, se dice, bueno, pues es un abuso sexual, y por tanto la pena es menor. A ver, no es menor por ser un abuso sexual. Es menor porque no hay violencia. O sea, no hay violencia, ergo es un abuso sexual. Y claro, los abusos sexuales tienen menos pena porque no hay violencia. ¿Sabes? O sea, este hace que A implica B, no. O sea, C implica B e implica A. ¿Vale? O sea, no es menos pena por ser abusos sexuales. No hay violencia, y como no hay violencia, eso implica que es abuso sexual e implica que es menos pena. O sea, no es que tenga menos pena por abuso sexual, tiene menos pena porque no tiene violencia. ¿Sabes? Pero, ¿sabes? O sea, aquí, en fin, falacia, no sé, digamos, ¿cómo se dice? La falacia de causalidad. Oiga, pero ergopróptero, algo así era. Esto es lo que no queremos, y eso es lo que queríamos evitar con la reforma de la Ley de Libertad Sexual y por el modelo por el que seguimos apostando los partidos feministas de la mayoría de investidura, en este caso Esquerra Republicana, Bildu y Unidas Podemos. Claro, pero lo que mucha gente tampoco quería es que agresores sexuales vieran reducida su pena. ¿Qué se hizo mal? ¿Qué se hizo mal para que esto haya sucedido? Sí, pues ergopróptero o algo así, sí, algo así. Algo así era. La pregunta es, ¿alguien cree que nosotras queríamos que esto fuera así? Es evidente que no. Es evidente... Era que B sea siempre después de A, no implica que B sea consecuencia de A. Procter. Que quienes están tomando las decisiones para que algunos agresores puedan ver reducidas sus penas o incluso pueda haber algunas excarcelaciones son algunos jueces. Y estas son decisiones que no compartimos. Y precisamente como no las compartimos, estamos dispuestas a reformar esta ley y reducir ese margen de interpretación que necesariamente, por otra parte, el Poder Judicial tiene que tener por la separación de poderes que existe en el Estado. Pero yo creo que está claro que de todas las personas que hemos participado en la elaboración de esta ley, que han sido todos los diputados que la votaron a favor, los senadores, Consejo General del Poder Judicial, Consejo Fiscal, los juristas del Gobierno, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Igualdad, de toda esta gente, es evidente que las personas que la empujamos, no la empujamos para que se redujera la pena de los agresores. Es más, durante la tramitación de la norma corregimos algunos errores cuando, por ejemplo, el Consejo General del Poder Judicial nos dijo, ojo, que tenéis que subir las penas máximas para que no existan rebajas. Y eso se corrigió en el Consejo de Ministros. Es decir, que ya reconocimos que existían errores, ¿no? Por cierto, decisiones que corresponden al Ministerio de Justicia, que es a quien le compete la política. Echando balones fuera, Ángela Rodríguez Pam. Política criminal de un país, no al Ministerio de Igualdad, por otra parte, ¿no? Pero da igual, todo esto da igual. Ahora mismo tenemos una reforma encima de la mesa porque queremos dar un mensaje de tranquilidad a las víctimas. Las víctimas necesitan tranquilidad, necesitan... Bien, Mindicales tiene mucha razón. Puede que no quisierais que pasase, aunque os dijo que lo sabíais, pero en eso consiste cagarla, en que pasa, aunque no queréis que pase. Necesitan saber que va a haber enjuiciamientos desde una perspectiva feminista y desde los derechos humanos. ¿Cómo es posible que el Partido Socialista esté mirando a su derecha para hacer esto? Hay una alternativa feminista. Claro, Increíble, hay una alternativa feminista. O sea, es que ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Incredible. Bueno, ahora vamos a saltar al 1426. Hay una alternativa feminista. ¿Cómo es posible que... ¿Cómo es posible? En el acuerdo de coalición. Antes ha dicho que este gobierno, que Pedro Sánchez gobierna contra las mujeres. Si mañana el... Así, Pedro Sánchez gobierna contra las mujeres. Y en esta entrevista no he escuchado, pero en algún momento he escuchado que esta reforma era
antifeminista, que yo y a poco me caigo de la silla cuando lo escuchaba, que reformas antifeministas, chaval, casi nada, o sea, están dándolo todo, o sea, les estás cociendo, pero bien. El Pleno del Congreso acaba aprobando esta reforma, como es previsible. Póngame un caso concreto, es decir, ¿qué pasará con una mujer que haya sufrido una agresión? ¿Qué cambiará? Antes le he preguntado si con esta reforma las mujeres estamos menos protegidas. ¿Qué ocurre con una mujer que haya sufrido una agresión a partir de la aprobación de esta reforma? Desgraciadamente, la respuesta es rotundamente sí. Las mujeres vamos a estar menos protegidas. ¿Por qué? A pesar de que suben las penas, ¿vale? Porque pensemos en cómo se da una agresión sexual. Estamos viendo, por ejemplo, estos días muchos casos de profesores universitarios que han abusado de su posición de autoridad. Desgraciadamente, esto es una cosa muy frecuente. En todos los lugares en los que hay hombres con poder, se terminan conociendo los casos de agresiones sexuales. El fútbol, en la universidad, el cine, etcétera, ¿no? ¿Qué sucede? Ese hombre que tiene poder, en unas circunstancias en las que hay cierta intimidad, puede intentar agredir sexualmente a una mujer abusando de esa posición de poder que tiene. Lo que normalmente sucede es, en primer lugar, que esa mujer, ante esa situación, como tiene miedo de no ser creída una vez esto ha sucedido, va a intentar que sea lo menos problemático posible. Y en segundo lugar, hay una cosa que dicen los estudios científicos que sucede que se llama inmovilidad tónica. Esto es un efecto que tiene el cerebro cuando estás en una situación de terror absoluto, que te quedas paralizada. Le pasa a los animales. Quien tenga un perro o quien tenga un gato sabe bien cómo se comporta un animal cuando está en una situación de terror. Lo que hacen las mujeres que han sido agredidas sexualmente cuando están sufriendo una agresión sexual es quedarse quietas. Incluso lubrican vaginalmente para evitar... Bien, vamos a parar un momento aquí. A ver, efectivamente es cierto que, y eso ha sido así de toda la vida, un hombre está en una posición de estatus que le da influencia sobre gente debajo de él, para sorpresa de nadie, utiliza esa influencia para conseguir favores sexuales. Sorpresa. Sí. Vale, luego lo que ha dicho ahora joder, no me acuerdo cómo se llama, del tono, de la parálisis esta. Sí, por poder. Puede ser, pero bueno, ya eso se considera dentro. Ya ha habido casos de condenas de es que me quedé paralizada y no sabía qué hacer y demás. Parálisis tónica, creo que ha dicho eso. De la parálisis tónica, vale, que sí está muy bien. Pero eso ya se considera y por eso el testimonio de ella puede servir para condenar. ¿Vale? Que es que parece que parece que no exista toda la jurisprudencia alrededor de la declaración de la víctima como única prueba de cargo, ¿vale? Que tiene más de 20 años esa jurisprudencia. Es de que tiene miedo de que no la vayan a creer. ¿Sabes? Pues no sé, no sé qué miedo es ese, pero bueno, en fin, es posible, sí, es posible que sí que exista eso. Es lo que algunas tienen miedo, pero vamos. Y luego ahora va a comentar el tema de la lubricación. Evitar cualquier tipo de daño, el cuerpo se protege. ¿Eso quiere decir que tú querías tener esa agresión sexual? La respuesta es no. Esto es curioso porque dice que si el cuerpo de la mujer lubrica y entonces eso se utiliza como excusa para decir que ella quería esa relación sexual, yo eso no lo he oído en la vida, francamente. En la vida ha visto que diga, no, es que ella estaba mojada, por tanto quería. ¿Vale? Sin embargo, sí que he oído lo contrario. Que él la tiene dura, a él se le ha levantado y por tanto tiene ganas de marchar. ¿Vale? O sea, ese estereotipo para los hombres sí que existe. La típica frase de... ¿cómo era? Eso es que me saludas o es que o te alegras de verme, ¿sabes? O algo así. Esa agresión sexual se da porque ese hombre tiene poder, porque las agresiones sexuales no van de violencia física, van de poder. Este es el típico de... la típica cultura de la violación, momento de cultura de la violación. A ver, las agresiones sexuales van de deseo sexual. O sea, eso es lo primero. ¿Vale? Porque si fueran de poder,
pasarían entre hombres, ¿vale? Allí donde las violaciones van de poder, pasan entre hombres y entre mujeres, ¿vale? Sin embargo, no es así. La mayoría de las violaciones pasan de hombres a mujeres. Eso quiere decir que tiene un componente sexual. Que lógicamente el hecho de estar en una posición de poder, de oportunidades para que ello ocurra, sí, pero no tiene nada que ver. ¿Vale? Si no nos adentramos en la cultura de la violación y en la violación como forma de sometimiento de las mujeres y el pene como herramienta de política de dominación. ¿Vale? O sea, que un violador básicamente perpetúa el patriarcado porque envía un mensaje de tienes que hacer lo que yo digo y si no, pues mira lo que te pasa. Por tanto, si ante el juez lo que una tiene que demostrar es que tiene desgarros vaginales, en vez de tener que demostrar que ella no quería tener esa relación sexual y que hubo un hombre que tenía una posición de poder que le permitió cometer esa agresión sexual, esa mujer estará más desprotegida, porque va a decir, si yo no tengo una herida, si yo no tengo un desgarro vaginal, ¿quién me va a creer? ¿Quién me va a creer que yo he sufrido una agresión sexual? En cambio, el consentimiento estaba iniciándose un camino jurisprudencial después de la sentencia de La Manada. Estaba iniciando un camino jurisprudencial, dice. Joder. Estaba iniciando un camino jurisprudencial. En el que estábamos empezando a demostrar si había o no consentimiento. Y quiero recordar que No, llevamos 30 años, por lo menos desde el 95 en el que lo pone literalmente y antes también. Supremo dijo de la sentencia de La Manada, aquella forma en la que la víctima se quedó desnuda en un portal, sola, después de que le sustrayeran el teléfono móvil, era muestra de que aquella juerga no fue pactada. Eso es de lo que tenemos que hablar, de si hay pacto o no, de si el sexo era consensuado o no, no de si había violencia o no. La violencia sí tiene que penar aparte como todo lo demás, como todas las circunstancias que pueda haber agravantes para subir la pena. Pero la agresión sexual ya... ¿Ah, sí? ¿Se tiene que penar aparte? Hostia, pues bien que habéis metido el agravante por violencia de género. O el agravante por sumisión química. ¿No se tiene que penar aparte? ¿Vale? ¿No se tiene que penar aparte? ¿No? Es una violencia en sí misma, es la ausencia de consentimiento, es una relación sexual que las mujeres no queríamos tener. No necesitamos violencia física. Aquí, por cierto, aquí las mujeres no queríamos tener, o sea, aquí las únicas que dan el consentimiento son las mujeres, por supuesto. Los hombres estamos ahí un poco de pegote, ¿no? En plan, porque somos ciudadanos y eso. Volver a este modelo, que es el que siempre ha defendido el Partido Popular, de la mano del Partido Socialista, es hoy decepcionante. Y hay que decirlo, a nosotras es a las que más nos duele encontrarnos esto en el gobierno de coalición, pero lo tenemos que decir porque lo queremos parar. Pues Ángela Rodríguez Pam, yo le agradezco que haya estado esta mañana aquí con nosotros. Ha lanzado críticas al Partido Socialista, ha lanzado críticas a los jueces, como ya han hecho alguna otra ocasión. Yo echo de menos alguna autocrítica hacia ustedes. Es decir, esta es una ley que ha generado algo que no deseaban y esto lo ha dejado muy claro, pero ha generado una gran alarma social, debido a las rebajas de penas, debido a excarcelaciones. ¿Cree que no han sabido escuchar esta alarma social de la sociedad y de muchas mujeres? Fíjate, Gemma, que mucho antes de que el presidente pidiera disculpas, cosa que yo creo que ha estado bien, nosotras lo hemos hecho en muchas ocasiones. ¡Que han pedido disculpas! La ministra, la delegada del gobierno, yo misma, en las decenas y decenas de entrevistas que hemos hecho para explicar esto, hemos dicho que esto era terrible para las víctimas y que esto era un efecto indeseado. Y que además, hablar de ello constantemente, si conoces bien la violencia sexual, es una cosa que incluso a mí misma me provoca rechazo. No me quiero imaginar a una mujer que esté escuchando esta entrevista, porque estamos hablando de cosas que son muy duras y muy desagradables. Nosotras lo sentimos muchísimo, no queríamos que esta ley tuviera estos efectos, pero lo único que estamos diciendo es que, a pesar de que lo sentimos, nosotras no somos quienes estamos tomando estas decisiones. Y que balones fuera. Que vamos a hacer todo lo posible para evitar estas decisiones. Pero ahora bien, tiene que quedar claro, y esto no es una cuestión de no estar dispuestas a hacer autocrítica, sino de señalar la verdad. Una reforma ahora del Código Penal es falso que vaya a evitar las excarcelaciones o rebajas de penas que ya ha habido, y tampoco lo va a evitar a futuro. Lo que Sí lo va a evitar al futuro. Va a evitar que haya más.
sí podría ayudar a reducir ese margen de interpretación es hacer lo que hizo Zapatero en su momento con la ley de violencia de género. Eso da más seguridad a las mujeres. Yo no entiendo qué ha querido decir aquí. Eso de que lo que sí va a ayudar a reducir ese margen de interpretación es hacer lo que hizo Zapatero con la LVG. No sé qué diablos ha querido que se está pasando por su cabeza. No centremos todo en ese debate penal, que es en este momento un falso debate, porque no va a evitar lo sucedido, que como digo, lo sentimos muchísimo, muchísimo. Es horrible, estoy completamente de acuerdo. Se lo preguntaré de otra manera. Si hoy tuvieran que empezar a construir la ley, si tuvieran que hoy aprobarla, empezar de cero, estoy hablando de empezar de cero, ¿lo harían igual? Claro que no, pero es que la cosa que nadie nos reconoce, y lo decimos constantemente, es que esta ley la empezamos a escribir en el año 2018. Cuando la empezamos a escribir en el año 2018, las penas eran mucho más bajas. Vale, vamos, por favor, vamos a pensar un poco sobre lo que acaba de decir. En 2018, cuando empezamos a escribir la ley, las penas eran mucho más bajas. Reflexionemos. O sea, ¿pero de qué está hablando esta mujer? Era la misma ley. Claro que era la misma ley. ¿Qué está diciendo? ¿Cómo que las penas eran más bajas? Si las habéis bajado vosotras. Digo, Narnia es poco. O sea, Narnia es poco. O sea, yo creo que a lo mejor se quiere decir que en el borrador original de la ley de la ley del sexo, el borrador de 2018, las penas eran más bajas, o sea que iban a rebajar más todavía las penas y las tuvieron que subir en el anteproyecto porque si no, no lo pasaban. Creo que se refiere a eso. Y nos hemos autoenmendado y haciendo autocrítica en varias ocasiones. Vale. Se lo dije antes, el Consejo General del Poder Judicial en su informe nos dijo, tienen que subir las penas, esta ley está mal. Y el Ministerio... O sea, menos mal que... Vale, es que entiendo que quiere decir eso. O sea, menos mal que les dijeron que subieran las penas. Menos mal que les dijeron que subieran las penas y aún así ha habido rebajas. O sea, si hubiera salido con las penas originales, vete a saber cuáles eran, no sé qué hubiera sido esto. Corrigió la ley y subió las penas. Y hemos salido a explicar que nos habíamos equivocado. Esto lo hemos dicho con total naturalidad. Hemos salido a explicar que nos hemos equivocado. Y esto lo hemos hecho con total naturalidad. Ya. Yo entiendo que hay una parte de todo esto que va de decir que el Ministerio de Igualdad lo hace todo mal. Y nosotras hemos reconocido que hemos hecho muchas cosas mal. Pero en esto nos tienen que reconocer. No, habéis reconocido una mierda. Que el debate no es solamente si nosotros nos hemos equivocado. Han participado cientos y cientos de personas en la elaboración de esta norma, todos los diputados, los senadores, los juristas. No puede ser que todo lo que pasa sea culpa de Irene Montero. El Supremo tiene que fijar doctrina, creo que va a ser el 6-7 de junio. ¿Qué espera del Supremo? Yo espero que siga el criterio de la Fiscalía General del Estado, con las circulares que ya ha emitido, que precisamente sin ser nada sospechoso de ser un radical feminista, el señor Fiscal General del Estado lo que ha dicho es que las penas que establece la Ley de Libertad Sexual caben las penas anteriores del Código Penal. Por tanto, este es el argumento fundamental que a nosotras nos hace seguir defendiendo que efectivamente las decisiones judiciales que se están tomando, que por cierto siguen siendo minoritarias, podrían ser evitables. Muy bien, pues Ángela Rodríguez. Sí, el fiscal general del Estado, nada sospechoso de ser radical feminista, ya. Ay, pues había una pregunta al final. Le preguntan en algún momento de la entrevista si piensa dimitir y la tía dice que no, que debido a las circunstancias todavía quieren estar ahí porque ahora es más necesario que nunca la presencia del feminismo en el gobierno para intentar corregir estas desviaciones antifeministas que están ocurriendo. O sea, cuando todo va bien, seguimos porque hay que hacer más, y cuando todo va mal, seguimos porque es que tenemos que estar, porque es que todo va mal. No hay manera. O sea, no hay manera de echarlas. Increíble. Bueno, en fin.